Cuando hablamos del tema de brujería, más de uno al escuchar esto puede fruncir el ceño. No, eso no existe para mí. Yo sí creo en esto, así que hay que tener mucho cuidado. Frases así podemos escucharlas, y siempre es válido creer o no. Lo que sí tenemos seguro que existen son esas personas que, a falta de su capacidad para poder hacerse responsables de sus acciones, de esos sentimientos de envidia, ira, coraje, rencor, están dispuestos a sacrificar algo de sus ingresos, de su tiempo, esfuerzo. En mayor o menor medida da lo mismo, con tal de que a alguien le vaya mal, olvidándose de que estos trabajos siempre se terminan regresando, al doble mínimo. Y si usted no me cree, en esta noche permita que podamos contarle un testimonio de ello, uno de tantos que da fe a estas vivencias tan duras para la persona quien padece este mal, para toda la familia, seres queridos. Y aprovechando su disposición y que estamos por aquí, a punto de escuchar la experiencia de Mauricio Nicolás Rivera, quien vive en una provincia al sur de Argentina. Permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a Argentina, donde toma lugar el relato de esta noche. Los hechos más relevantes de mi relato, supongo y podría decir que comienzan desde el momento en el que yo, teniendo 17 años, recuerdo que junto a mi madre estábamos en la puerta de la casa en el momento en el que lo vimos llegar. Una tarde igual que la situación que íbamos a vivir, fría, nublada. Era un ambiente que se amoldaba a la tristeza que nos invadía a todos. Es que mi madre y yo veíamos llegar a mi hermano menor, Gustavo, con su rostro sucio, lleno de lágrimas, hinchado. De esas veces en las que solo al verle la cara a una persona sabes que estuvo llorando ya por mucho rato. Y quien se acercaba con nosotros, lento, cargando entre sus brazos algo que nos temíamos, lamentablemente. Encontrar a su fiel compañero en ese estado fue muy impactante para él. Se trataba de Tommy, su amado perrito, uno pequeño que mi madre le había regalado semanas atrás, con motivo de celebrar su cumpleaños número 7. Y es que en verdad, la pobre criatura impactaba mucho cuando veías cómo había quedado, muy mal. A esa distancia podía ver que la cabeza del animalito colgaba hacia atrás. Tenía su hocico teñido de rojo, y ese líquido iba cayendo gota a gota conforme él iba avanzando hacia nosotros. Mi madre y yo quedamos paralizados de miedo, y solo ella fue capaz de reaccionar instantes después, quien lanzó un suspiro de esos que hasta a ti te duelen escuchar, para luego murmurar el nombre de mi hermanito, quien traía su pecho y brazos empapados por ese líquido rojo de su compañero ya fallecido. Sentimos todavía más miedo cuando llegó con nosotros y vimos que no solo de su boca salía este líquido, sino de su costado también. No me gustaría entrar en detalles de lo que vimos, ya que sí fue algo muy feo. Antes de eso, yo nunca había visto que le hicieran algo así a un perro. Una vez que estuvo enfrente de nosotros con la inocencia y calidez que lo caracterizaba, es que él era un niño muy noble. Mi mamá, creo, hasta ese momento ni siquiera había hablado muy bien con él del tema de la muerte y todo eso. Gustavito, como llamábamos en ese tiempo a mi hermano, empezó como a querer decir algo, porque movía los labios pero batallaba para hablar. Y cómo no, imagínense. Entre llantos, respirar por la boca de la impresión, sollozos, nos dijo que él había encontrado a Tommy en una de las casas de la cuadra, precisamente afuera de una que quedaba en la esquina y que desde hace muchos años estaba abandonada. Repetía y repetía que alguien malo le había hecho eso a su perro, que cuando lo encontró tirado en el suelo le habló varias veces para que se despertara, pero no se movía. Les cuento esto, lo siento si me extiendo un poco sobre este tema, pero es que me gustaría que entendieran por lo que se pasa en un tipo de experiencias así.
Luego de escuchar a mi hermano, acompañarlo en shock por el miedo y tristeza, y saliendo por fin de ese estado en el que me encontraba y no podía salir, me apresuré a quitarle a Tommy de sus brazos en tanto mi madre lo abrazaba con fuerzas para consolarlo. Entramos a la casa. Ella lo llevó directamente al baño para ducharlo y quitarle lo sucio de encima. Por otro lado, yo me fui directo al patio de la casa, allá al fondo, para cavar, pues, la tumba de nuestra primer mascota. Fue él. Estoy más que segura que fue él. Sabía cuánto Gustavo amaba a Tommy. Lo hizo solo para lastimarlo, ¿entiendes? Al parecer ya no le alcanza a torturarme solo a mí, sino que ahora lo quiere hacer con ustedes. No entiendo. Me dijo empapada en llanto mi madre esa noche, cuando quedamos solos en la sala y nos pusimos a hablar sobre lo que había pasado. Sentía que mi alma se partía en pedazos, pues sabía que era muy probable que ella tuviera razón. La persona a la que se refería era mi padre, quien en esos tiempos se había convertido en una persona que no podía dejar de tomar en ningún momento del día. Cada que podía le pegaba a mi madre, estuviéramos nosotros presentes o no. Y lo que hizo con nuestro querido Tommy no fue otra cosa que un recordatorio de lo que era capaz de hacer. Todo esto ocurrió por allá del año 2007, época en la que la relación de mis padres estaba totalmente destruida. Sus peleas constantes, agresiones físicas por parte de él, las frecuentes idas de casa para regresar a los pocos días y continuar con los pleitos. Todo eso nos hacía vivir, tal cual, un infierno a todos. Gustavito apenas tenía 7 años, como les había comentado. Por ello, era él quien más sufría por todo lo que pasaba. No había tiempo ni espacio para poder explicarle muchas cosas de lo que veíamos día a día. Entonces, imaginen lo que debió ser para él. ¿Por qué lo hiciste? ¿No te da pena nuestro hijo? ¿Acaso no te alcanza con lo que me haces a mí? Cuando escuché a mi madre hacer estas preguntas, molesta, como intentando también que nadie escuchara, supe de inmediato que mi padre había regresado. Me levanté de la cama y corrí apresurado hacia la sala, y los vi parados en la puerta de la casa, aunque debo decir mejor que solo mi madre estaba en buenos términos, ya que él apenas podía mantenerse en pie, pues si no fuera que estuviera apoyado en el marco de la puerta, de seguro estaría en el piso, por todas las bebidas que ya traía encima. Estaba sucio, olía muy mal, y al parecer en esos días en que se había ausentado no se había ni siquiera bañado. Una vez que llegué hasta donde ellos estaban, él levantó la cabeza para mirarme. Sabrá Dios cómo le hizo para reconocerme. Lo cierto es que me suplicó que lo ayudara a entrar a la casa, algo que me tocaba hacer siempre para evitar que ellos empezaran otra discusión más. Mamá tan solo optó por darse la media vuelta y regresar a su habitación. En tanto yo tomé a mi padre para abrazarlo y así ayudarlo a llegar al cuarto que teníamos desocupado en la casa, pero el que desde hacía meses ya se había convertido en su refugio solitario, ya que ellos no compartían ya ni siquiera la cama. Lo recosté sobre su colchón y cerré la puerta. No era la primera vez que hacía esto, como les acabo de contar. Y por más veces que vivíamos esto, por más que le daba vueltas al asunto, intentando entender por qué mi padre era así, no podía, no llegaba a ninguna conclusión. En la mañana siguiente me desperté una vez más escuchándolos discutir. Ni bien me puse de pie, Gustavito llegó corriendo a mi habitación para abrazarme y romper en llanto. Lamentablemente él sabía cómo terminaban esas cosas. En esta ocasión lo tranquilicé diciéndole que no tuviera miedo, que nada malo iba a pasar. Luego llegué hasta donde estaban ellos e intercedí otra vez. Algo que por fortuna pude lograr. Dejaron de discutir y bueno, cada uno se fue a distintas partes de la casa. Mi padre se dio una ducha y salió rumbo al trabajo, aquel que no perdía gracias a que su jefe era un buen amigo de la familia. Cuando quedamos solo mi madre y nosotros, le pedí a Gustavo que se preparara para ir a la escuela, siendo yo quien se había ofrecido a llevarlo. Al volver a casa me acerqué a mi madre, quien estaba desayunando en la cocina.
No faltó decirle nada. Apenas me vio, comenzó a llorar, para repetir lo mismo que me venía diciendo desde hace tiempo. Sé muy bien lo que me vas a decir, hijo, pero tengo miedo de dejarlo. Tengo miedo de que luego regrese y ahora intente hacerles daño a ustedes también. Él ya no es el mismo hombre de antes. Es un loco. No sé qué hacer. Después de que me dijera eso, le pedí que se tranquilizara, que no se preocupara, que me dejara intentar a mí hablar con él cuando llegara y ver si se podía cambiar algo. Esa noche, mi padre llegó después de la medianoche, tomado como siempre, solo que ahora vino en un estado que nunca antes lo había visto. Para que se den una idea del terror que tenía en su expresión, les cuento que hasta mi madre corrió para abrazarlo y preguntarle que qué le había pasado. «Hay algo afuera de la casa. Cierren bien la puerta. No dejen que se meta. Es el diablo. Me quiere llevar». No terminó de decir eso y ya estaba llorando como un niño. En verdad, parecía que acababa de ver al mismísimo diablo. Su cuerpo temblaba de una manera desenfrenada y yo nunca antes lo había visto así. Y en tanto mamá lo llevaba a su cuarto, yo me acerqué a las ventanas para mirar hacia afuera. No había nada, o al menos aquello no era visible. O quién sabe, alguna otra de sus borracheras lo hizo ver esto. Me quité de la ventana y fui directo a ver a mi padre, quien estaba de cuclillas sobre un rincón de la cama repitiendo las mismas palabras. Pero antes de que alguien le preguntara qué fue lo que realmente vio, él se adelantó para enseñarnos la prueba de que nos decía la verdad. Extendió su antebrazo derecho y nos mostró una herida que tenía sobre este. No era grande, pero parecían ser 3 dedos a la perfección, como si una mano lo hubiera intentado sujetar. Pero lo tétrico, horrible, no sé cómo explicarlo, fue que en esa zona de la piel lo tenía como quemado, como si le hubieran puesto, no sé, algún fierro caliente, algo ardiendo. En esos momentos entró mi hermano, por lo que mi mamá se apresuró para sacarlo de ahí. Así fue como me quedé a solas con él, con mi padre, y en tanto lo llevaba hasta el baño para lavarse la herida, él comenzó a contarme. No es la primera vez que lo veo, pero nunca me había hecho algo así. Se me apareció apenas salí del bar y llegué a una zona oscura por la que tenía que pasar de camino para acá. Nadie más que yo lo vio. Apareció de la nada, me dijo lo mismo que la otra vez. Quise correr cuando lo vi, pero ahí fue cuando me agarró del brazo. Y me pude zafar, si no, no sé qué hubiera pasado. Hijo, tengo mucho miedo. Ese demonio me va a llevar. ¿Qué te dijo, papá? Dime, por favor, ¿qué te dijo? Lastimosamente mi pregunta no fue respondida. Se limitó a bañarse y luego dejar que curáramos su herida. Después se acostó a dormir ignorándonos por completo, pero de seguro lo hizo por el miedo de no querer volver a hablar de eso. Tuvieron que pasar 2 noches más para poder volver a hablar con él a solas, cuando por fin pude saber lo que él venía viviendo desde hacía tiempo. Y para serle sincero, en parte, una pequeña parte de mí, no sé si decir que lo comprendía, que ahora le tuve lástima, pero algo sí me movió. Mauricio, sé que es muy duro lo que te voy a decir, pero es necesario que lo sepas, aunque estoy seguro que para ti ya es más que obvio. Desde hace ya mucho tiempo que el matrimonio con tu madre ya no funciona. Y te juro que pensé en dejarla muchas veces, pues en verdad ya no la amo. Al menos es lo que creía porque, de la noche a la mañana, sentí una fuerte obsesión por ella de nueva cuenta. Desde entonces para mí es todo un infierno. Por un lado siento la necesidad de alejarme de aquí y por otro la obsesión por tu madre no me lo permite. Me da mucha pena decirte esto, pero tengo a otra mujer, con quien he intentado rehacer mi vida. Pero cada vez que me animo a irme, pasa lo que me ocurrió la otra noche. Esa vez, cuando salí de la cantina, lo hice con intenciones de ir a la casa de esta mujer. Es entonces cuando se me apareció
El diablo tal cual, te lo juro, hijo, quien con una sonrisa me recordó que yo ya estoy casado. Creo que todo es un castigo de Dios, por todo el daño que les hice a tu madre, a tu hermanito y a ti. La última vez ella me amenazó con denunciarme si yo abandonaba la casa y que me iba a prohibir volver a verlos a ustedes. Sé que quizás hoy no lo comprendas, pero oírla decirme eso me llena de coraje y no sé cómo lo tomes, pero siento que la odio. Lo siento, pero te juro que no tienes ni idea del calvario por el que estoy viviendo. En verdad yo no los quiero abandonar, pero tampoco voy a ser feliz aquí. Perdóname, por favor, y espero algún día me entiendas. Esa noche fue la última vez que pude hablar con él, ya que en la madrugada, cuando escuché que mi madre empezó a insultar a mi padre, al llegar a la sala me di cuenta de lo que pasaba. Aparentemente él ya tenía decidido marcharse, ya que tenía cargando una maleta, misma a la que ella le tironeaba como pretendiendo de esa manera evitar que se fuera. Todo lo que pasó a continuación fue de repente. En un abrir y cerrar de ojos vi el rostro de mi padre, convirtiéndose en un loco completamente, fuera de sí, quien lleno de ira empezó a golpear a mi madre nuevamente. Esa fue la primera vez que me atreví a levantarle la mano a mi padre, pero la verdad fue inútil. No lo podía detener. En tanto yo le daba puñetazos en los brazos para que la soltara, él arrastraba de los cabellos a mi madre por toda la sala. Gracias a Dios la policía llegó a los pocos minutos. Luego sabríamos que fue Gustavo quien tomó el celular de mi habitación y los llamó llorando. Mi padre cayó preso y mi madre terminó en el hospital para recibir las curaciones que necesitaba, claro. Aún seguíamos ahí, con ella en el hospital, cuando nos enteramos que finalmente él se salió con la suya. Por fin mi padre se marchó de la casa para no volver nunca más. Por fin se separó de mi madre, terminando con aquella relación que no le hacía más que daño. Finalmente, él le había ganado al diablo y logró ser libre, según, aunque para ello tuvo que colgarse de la celda en la que estaba preso. Quisiera poder decirles que a partir de entonces las cosas comenzaron a cambiar para bien, pero para nuestra desgracia no fue así. Mi madre empezó a enfermarse por no poder soportar la ausencia de mi padre, algo que me costaba mucho comprender. ¿Por qué? Si tanto mal le hacía. Por otro lado, algo comenzó a pasar en nuestro hogar. Alguien merodeaba en la casa. Varias veces mi madre se levantaba a revisar, encendía las luces, recorría las cortinas para ver hacia afuera, y según ella, era el diablo a quien veía. Sin embargo, ese no era mi caso, pues también a mí me tocó. En las ocasiones en las que me levantaba a ver, cuando salía de mi habitación me asomaba por la ventana. Afuera estaba mi padre, viéndome casi pegado a la ventana, con una cara muy pálida. Claro que me daba mucho miedo verlo ahí. Se supone que él ya había fallecido, pero ¿saben algo? A la vez, me daba mucha tristeza. No sé si era la expresión que tenía en su rostro, pero así era. No solo eso se me había quedado muy grabado en la memoria, sino esa marca en el cuello. Creo que saben a raíz de qué fue. Fueron meses los que sufrimos esos eventos. Yo, viendo a mi padre afuera de la casa por las noches. Mi madre diciendo que el diablo andaba dándole vueltas a la casa por el techo. Por su parte, mi hermano juraba escuchar la voz de mi padre llamándolo en las madrugadas. Lo despertaba, pero al abrir los ojos no había nadie. Eso sí, el olor a cigarro y alcohol era común que se manifestara en la sala. Y mi mamá no fumaba ni tomaba, siempre en las noches y al mismo horario, que era en el que mi padre llegaba a casa en su deplorable condición. Y si piensan que nada nos podía hacer más daño, permítanme seguirles contando. Mi madre también dejó este mundo tiempo después. Lo raro es que fue justo en el día del aniversario luctuoso de mi padre, aunque no me lo crean. Podría pensar, como he escuchado cuando hablo sobre este tema o pregunto, que fue su alma quien la vino a buscar para acompañarla al más allá, pero
No quiero romantizar un hecho que tiene como origen algo muy negativo, para nada. Una persona que torturó a mi madre hasta el último momento de su vida, ya que ella misma me lo confesó poco antes de fallecer, que sí, era él. No tengo otra cosa más que pedirles perdón, hijo, y espero algún día tu hermano y tú puedan hacerlo. Pero todo lo que pasó es mi culpa. Si tan solo hubiera aceptado que tu padre ya no me amaba, tal vez él estaría hoy con vida y yo seguiría sola luchando para salir adelante con ustedes. Cometí un error, uno feo, y eso me está pasando factura. Esas palabras se me quedaron muy marcadas. Tenía una leve sospecha de ello, pero jamás me atreví a juzgar a mi madre como capaz de hacerlo. Ahora comprendí todo, el porqué de cada cosa que pasaba, el por qué mi padre se quería ir pero no podía, y por qué ella, tal cual como me lo dijo, se sintió culpable hasta el final. Seguramente muchos hemos escuchado ya sobre los famosos trabajos de brujería, los llamados amarres. Piensen muy bien antes de hacerlo, pues yo vivía en carne propia las consecuencias de hacer algo así y ni siquiera mi hermano ni yo teníamos nada que ver con ello. Y es por eso que les comparto mi experiencia. Y me crean o no, hasta el último día que vivimos en esa casa, antes de que una tía nos alojara en su hogar, todavía veíamos a mi padre caminando afuera, por el patio, en el frente, en las ventanas, rodeándola. Y por otro lado, a mi madre. Ella caminaba al fondo de la casa, en su habitación precisamente. Por eso, siempre teníamos esa puerta cerrada. Al menos yo crecí teniendo en mente el concepto de un amarre como algo realmente muy grave, porque estoy seguro de que ellos, aunque ya hayan partido de este mundo, siguen estando juntos por ese trabajo de brujería. Damas y caballeros, acabamos de escuchar la experiencia redactada por Lazarus Cripta. Les dejaremos su página de Facebook en el comentario fijado, que al igual que este relato tiene experiencias increíbles que vale la pena escuchar por completo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.